Bueno, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo de la Universidad Nacional, biblista de Unicatólica, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy no estamos en mi canal, no señores. He sido invitado por mi canal hermano Huella Católica a presentar un programa el día de hoy que va a ser muy interesante y que va a generar polémica, pero que va a permitir de pronto aclarar las dudas tanto de los cristianos católicos como también de los protestantes. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es el celibato, un tema álgido, complicado, donde incluso hay sacerdotes que no están de acuerdo con ese tema. Interesante, ¿no? Cabe resaltar que el celibato es un don de la iglesia y está en distintas, se presenta en distintas sedes de la iglesia católica, sedes históricas, y en los ritos existe el celibato, aún en aquellas donde se establece que el sacerdote debe ser casado, el obispo debe ser célibe. Entonces, para tratar este tema, si el hombre dedicado al evangelio, a los asuntos del reino de Dios, puede y debería mantener el celibato o no. Y vamos a hablar de los mitos frente al celibato que causa homosexualidad o pedofilia o los vuelve violadores. Vamos a hablar de ese tema también, a ver si es cierto o no es cierto este tema. Entonces, para el día de hoy tenemos en nuestro panel invitados a el pastor Percy Riley, está también nuestro hermano Noé Martínez y Mónico Vázquez. Bienvenidos todos, buenas noches. Bueno. Muy buenas noches, mi hermano. Buenas noches. Diga. Bueno, entonces vamos a empezar presentando a cada uno de ustedes. Vamos a empezar por el invitado especialísimo de hoy, el pastor Percy Riley. Bienvenido, pastor. Dios lo bendiga. Muchas gracias, mi hermano Rodrigo. Se le agradecen sus palabras. Muy hermosos saludos cordiales a mi hermano Noé, mi hermano Mónico. Gracias por la invitación. Se les agradece. Dios les bendiga. Gracias a usted, pastor. Pasamos luego con uno de los miembros destacados del canal y dueño del canal. Y vamos a darle la bienvenida a Noé Martínez. Bienvenido, Noé. Dios te bendiga. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Señor me les bendiga. Ya dijo, pues, Rodrigo Calvo, ¿no? Soy parte del canal Huella Católica, miembro de este equipo de apologistas.
al cual pues estoy muy orgulloso de pertenecer y que cada día vamos creciendo poco a poco. Desde antemano les agradezco a cada uno de ustedes por la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes compartiendo este video. Gracias a todos los que se van a conectar y que se están conectando a medida va avanzando el tiempo. Me uno al dolor del pastor Percy Ryder. Mi mayor pésame, hermano Percy, por la pérdida de su padre. No es fácil, ¿no? Perder un ser querido. No es fácil perder un ser querido. Creo que solo el que ha pasado ese dolor lo va a comprender. Entonces, pues yo me pongo en el lugar del pastor en cuestión de hermandad, en cuestión de ser, pues, mi prójimo. Así que la palabra de Dios dice que hay que amar a nuestros prójimos y pues esa es una parte del amor filial que se le da a los hermanos en Cristo que pasan este dolor. Así que, pastor, esperamos que el Señor Jesús pues haya recibido en su eterna gloria a su Padre y pues un día podamos estar todos unidos a ese ser amado. Así que gracias por estar aquí. El pastor va a acompañarnos. Yo le dije al pastor antes de que él viniera al video que el video se iba a tratar de si Pedro tenía esposa o no. Y a eso le vamos a agregar lo que es el celibato. Así es el tema. Así que vamos a arrancar. El pastor Percy, después que el hermano Mónico se presente, pues creo que el hermano Rodrigo Cabo le va a dar toda la apertura a usted. Se le va a respetar absolutamente todo lo que diga. Nosotros no vamos a debatir hoy absolutamente en nada. Simple y sencillamente son puntos doctrinales los que se van a tratar. A menos que algún hermano evangélico quiera entrar ya a debatir con nosotros, que pues que diga, no, es que miren, ustedes están erróneos en esto y esto y esto, ya es otro rollo. Yo he dejado el link abierto para que los que nos quieran acompañar en el foro de Huella Católica Apostólica. El que quiera entrar aquí, pues váyase a Huella Católica Apostólica, dele al link entrar y va a estar acá en el video con nosotros. Rodrigo. Muchas gracias, Noé. Y bueno, sí, también me uno a el dolor que siente nuestro hermano, el pastor Percy, por el fallecimiento de su padre. Lo sentimos mucho y oramos por el alma de su padre para que el Señor lo tenga en su gloria. Y bueno, vamos a pasar ahora con el apologista catequético, bueno, catequista y músico Mónico Vázquez. Bienvenido, Mónico. Dios le bendiga a toditos, especialmente al hermano Percy. Sí, bueno, catequista, ministro de la música, amante a la música también, especialmente al jazz. Así que, claro, son tantas cosas que el Señor da. Así que, ¿qué más se puede decir? Me uno en sí al dolor del hermano Pastor Percy con la pérdida de su amado padre. Y me uno también a la oración del hermano Noé también en cuanto a eso, a que pues Dios le dé el eterno descanso y que colme también de muchas bendiciones a la familia en todo su dolor en estos momentos. Gracias. Bendiciones. Mónico, ¿y tú cantas jazz? No sé hacer scatting. ¿No? ¿Sabes lo que es scat, verdad? Scat, casi así. Bueno, porque yo sí me sé un jazz. Ya estás tejiendo la red. Okay. ¿No lo has escuchado? Es un jazz. Bueno, hermanitos, entonces vamos a dar inicio a este programa con la intervención del pastor Percy y nos va a poner su posición sobre si Pedro estaba en alguna forma de celibato, tanto como viudo o porque se mantuvo así o estaba casado con su esposa viva. Y bueno, esto que tiene que ver con el celibato como parte del ministerio, o bueno, esencia del ministerio. Adelante, pastor, bienvenido. Gracias, mis hermanos, por su apoyo espiritual y por sus palabras de apoyo por el sensible fallecimiento de mi señor padre. Se les agradece y también, pues, abusando de su confianza y de su amor en Cristo, me encomiendo a sus oraciones.
para fortalecimiento espiritual. No estaré todo el tiempo aquí, me voy a retirar en cuanto termine mi intervención, porque yo estoy haciendo un tiempo de reflexión y retiro espiritual, por el fallecimiento de mi padre, pero estaré aquí brevemente hablando sobre el tema que se me mencionó, pero haré una breve mención sobre el celibato. Lamentablemente, dentro de la iglesia evangélica, existe una mala información de lo que es el celibato, y por el deseo de irle en contra o de ir en contra de lo que es la iglesia católica y la enseñanza del celibato dentro de la iglesia católica, muchas veces las opiniones que se vierten en las redes sociales son basadas en suposiciones y en ignorancia. ¿Por qué digo esto? Porque muchos evangélicos dicen que el celibato no es bíblico. Bueno, quizás la palabra celibato no existe en la Biblia como tal, pero sí se enseña el celibato. Y algunos evangélicos me van a decir, pruébelo con la Biblia. Bueno, yo lo pruebo con la Biblia con mucho gusto. Jesús era célibe. O algún evangélico que me diga a mí, que me muestre con la Biblia que Jesús no era célibe. Jesús era célibe porque él nunca se casó. No hay ninguna porción bíblica o histórica o tradición de la iglesia que me enseña a mí que Jesús se casó. Jesús nunca estuvo casado, él siempre estuvo soltero, su ministerio estuvo soltero y siempre él estuvo, hermano amado, rodeado de personas, tanto hombres y mujeres. Él era un hombre célibe. Esto me muestra a mí que el celibato no es una doctrina antibíblica, sino es una doctrina, una enseñanza bíblica, ¿sí? Es más, el mismo San Pablo nos enseña a nosotros sobre el don de la continencia. La continencia significa el no tener relaciones, el poder tener ese control, ese autocontrol de no tener relaciones con ninguna persona, tanto con hombres o con mujeres. Y el celibato sí es totalmente bíblico, así que mis hermanos evangélicos que dicen que el celibato no es bíblico están total y absolutamente equivocados. Pero esto sucede porque no estudian la palabra, no se indagan en la palabra, y la tradición, hermanos amados, nos enseña que el celibato sí fue practicado por muchos cristianos en la antigüedad. Dentro de la iglesia primitiva se practicaba el celibato, o sea, la abstinencia de tener relaciones. Y muchos evangélicos dicen también que los sacerdotes deberían de casarse para que no practiquen la pedofilia y no se vuelvan violadores, no se vuelvan pedófilos, pero, hermano amado, lamentablemente dentro de la iglesia evangélica existen muchos pastores, muchos laicos, muchos ministros que están casados y están cometiendo pedofilia. Así que el hecho de estar casado no significa que es una cura para la pedofilia. Así, hermanos amados, que no se trata de ser sacerdote o ser pastor, se trata de que hay un encuentro personal y genuino con Jesucristo. Cuando una persona tiene un encuentro personal y genuino con Jesucristo, Él nos da a nosotros el poder de estar, hermanos amados, de una manera puros, castos, sin tener, relaciones con la gente o con personas antes del matrimonio. Entonces, eso es sobre el celibato. Ahora hablemos sobre si Pedro estuvo casado. Bueno, la Biblia nos enseña a nosotros que Jesús llegó a la casa de Pedro y la suegra de Pedro tenía fiebre. ¿Sí? Eso me muestra a mí que Pedro sí estuvo casado. Yo sé que hay personas que no creen que Pedro estuvo casado, pero la Biblia sí nos enseña que Pedro estuvo casado.
Ahora, lo que la Biblia no nos enseña es el nombre de la esposa de Pedro. ¿Por qué no nos enseña la Biblia el nombre de la esposa de Pedro? Bueno, porque la tradición nos enseña que probablemente cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, ya su esposa había muerto. ¿Sí? Ahora, algún evangélico legalista me puede salir a mí al frente y decirle, pero quizás la esposa de Pedro se fue al mercado a comprar víveres. Bueno, si usted sabía, pongámonos en los pies o en los zapatos de Pedro. Si usted sabe que Jesús iba a llegar a comer a su casa, usted no iba a tener todo listo ya, especialmente las mujeres. Cuando una mujer sabe que va a llegar una visita importante a su casa, esa mujer no sale, hermanos amados, a los 5 minutos que ella sabe que va a llegar el invitado especial. Esa mujer sale 3 horas antes o 4 horas antes a traer todo lo que necesita para preparar la comida, para arreglar la casa, para limpiar la casa. Eso me enseña a mí que Pedro probablemente en ese momento cuando Jesús llegó a su casa era viudo. Ahora muchos me dirán, pero ¿por qué estaba ahí la suegra de Pedro? Bueno, ¿cuál es el problema? La suegra de Pedro vivía con Pedro. El problema es que muchos quieren ver, hermano amado, cosas que no existen. ¿Por qué existía? ¿Por qué vivía la suegra de Pedro con Pedro cuando Jesús llegó? Sencillamente porque vivía con Pedro. Segundo, porque dentro de la cultura judía, mis estimados hermanos, la suegra tenía que vivir con el yerno. Sí, no había nadie de la familia de la suegra que pudiera ayudarla. Eso es parte importante. Entonces, podemos ver que Pedro sí estaba casado, que Pedro, sí tenía suegra porque sí estuvo casado o estaba casado. Aquí lo importante, hermano amado, y estamos hablando del celibato, no es tanto el hacer ver a una iglesia que está mal en su doctrina, sino la importancia de ver que Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Sí? Sanó. Y la Biblia dice, fíjese bien lo que la Biblia dice. En eso también puedo darme cuenta que la esposa de Pedro ya no estaba viva, porque dice la Biblia que en cuanto la suegra de Pedro fue sanada por Jesús, ella se puso a servir a todos. Eso me indica que la esposa no estaba ahí. Si la esposa hubiera estado viva, yo les puedo asegurar que esa esposa y su madre hubieran servido a Jesús y a todos sus discípulos. Pero si no estaba ahí es porque la esposa ya estaba muerta. ¿Sí? Entonces, hermanos amados, pues espero en Dios que esta intervención haya sido de bendición. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, queden con Cristo y pues les saludo desde mi trabajo, porque estoy trabajando, por eso estoy en el carro. Hoy tuve que trabajar tiempo extra, pero pues gracias a Dios tenemos trabajo. Y queden con Dios, hermano, y hermanos, y a todos aquellos que van a ver este video, que la paz de Cristo sea con todos ustedes y me encomiendo a sus oraciones. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Gracias por la invitación, mi hermano Noé, mi hermano Andrés y mi hermano Mónico. Que Dios les bendiga y sigamos adelante en Cristo predicando su palabra. Paz de Dios. Paz de Dios, pastor. Muchísimas gracias por sus aportes. Y bueno, vamos a darle ahora el paso al apologista Mónico Vázquez. Mónico. Sí, bendiciones, mis hermanos. Bueno, sí, segundo lo que dice el pastor, el hermano pastor Percy. La iglesia nunca ha negado, incluso lo ha dicho en varios documentos, de que Pedro tenía suegra, obviamente, y como la tenía viva, sigue siendo su suegra. Eso no, no hay que decirlo. Incluso, aún a partir, por lo menos si
tenemos unas suegras que son de las buenas, son muy pocas, pero las hay, las hay. Si son de las suegras que son bien buenas y que son como madres, una las le tiene cariño como madre, aun cuando parten de este mundo, siempre se seguirán llamando suegra. Así que de que tuvo suegra, Pedro sí tuvo suegra y por tanto estaba casado. Pero es como dice el pastor, la cultura de ese tiempo era que cada vez que venía alguien de visita, las mujeres salían dispuestas rápidamente a servir. Tenían que servir rápidamente. Pero fíjense que cuando llegó Jesús y Pedro a la casa de la suegra, que es la casa de Pedro, no había nadie que estaba sirviéndoles. Se tuvo que, después de ser sanada la suegra, levantar la suegra para servirles a ellos. Por tal razón, eso es una de las formas más fuertes que podemos evidenciar de que ya para cuando se escribió ese suceso en la Sagrada Escritura, la mujer de Pedro estaba muerta. Ahora, que hay padres de la iglesia que dicen que sí, que estuvo casada y que tuvo hijos, sí, los hay, pero nunca dicen que estuvo viva en el momento en que llegó Jesús y Pedro a la casa de la suegra cuando estaba enferma. Hay un padre de la iglesia que habla, hay uno o dos padres de la iglesia, si no me acuerdo, que habla de que ella, la mujer de Pedro, acompañó en el martirio a Pedro, pero no hay evidencia arqueológica. Tuviesen los huesos juntos y no aparecen. O sea que ese es un dato que se escapa totalmente. Ahora, con respecto al celibato, hay que decir algo. La iglesia no comenzó con hermanos que eran solteros solamente. La gran mayoría eran casados. Era la cultura de aquel tiempo. Incluso los judíos veían de mala gana a aquellos que no estaban casados. Y aunque habían personajes en el Viejo Testamento de que no se casaron, los sacerdotes levíticos tenían que estar casados. Eso era mandatorio, eso era parte de eso. Ahora, tenemos evidencia clara como Jesucristo. Jesucristo no se sabe si estaba casado, pero era imposible que estuviese casado. ¿Entiendes? Una es que no hay forma para evidenciarlo. En eso estamos claros, como nos lo dice la Biblia. Pero es imposible. Él no vino para eso, él vino para otro propósito, que era que servir al Padre. Y fíjense cómo él está sirviendo al Padre. Por tanto, él acepta a aquellos que dejen todo por servirle a él. Y eso de dejar todo incluye no casarse. Tenemos también a Juan el Bautista. Juan el Bautista no hay evidencia de que fue casado. No lo hay. Pablo, hay algunos que dicen por ahí, no, pero Pablo tiene que haber estado casado porque él pertenecía a esto y esto otro y esto otro. Es que no hay ninguna evidencia. Incluso él dice que él quería que todos fueran como él. Célibes. No lo existe. No hay evidencia para eso. Extra bíblico, o sea que también sabemos así, extra bíblico, creo que Timoteo, si no mal me acuerdo, no, Timoteo era, sí, no estaba casado, si no me acuerdo. Y hay muchos padres de la iglesia que apoyan el celibato. No sé si me dan una oportunidad para evidenciar unos cuantos. Por ejemplo, tenemos a Clemente de Roma en la epístola, que él escribe una epístola sobre la virginidad en el capítulo 2. Y esto estamos hablando del año 97 aproximadamente. Todas estas cosas las hará el hermano consagrado. Fíjate cómo le dice consagrado. Consagrado aquí es aquellos que deciden ser célibes. Que se encuentre en el lugar donde nos quedamos, en su propia persona. Justino Mártir dice así en el fragmento sobre la resurrección, capítulo 3. Estamos hablando 165. Ya. Adelante, hermanito. Bueno, entonces, muy bien.
Vamos ahora con la participación de nuestro hermano Noé. Yo lo quiero responder eso. ¿Ah? Que después más adelante quiero responderle esa pregunta. Ok. Ok. Listo. Entonces, ¿está listo, hermano? Adelante. No, qué nervios, estar con ustedes dos y yo queriendo dar clases aquí, imposible. Pero vamos a intentarnos, no me vayan a ponchar porque yo les voy a revelar un secreto a todos los que nos están viendo. Después de estos videos, estos dos me llaman y me regañan cuando yo meto la pata. Por eso yo trato la manera de estar mejor callado y aprendiendo, pero como les gusta que yo abra la boca, pues me dan chance, ¿no? Vean, a mí me gustó algo, voy a rescatar gran parte de lo que dijo el pastor Percy, a quien estimamos y queremos mucho. Dijo, y créanme que eso, lo que él dijo es importante, porque él dijo, el versículo donde habla de la suegra de Pedro, dice, lo importante no es eso, dice, no es que estar viendo si Pedro tenía esposa o no, lo importante de ese pasaje bíblico es que Cristo hizo un milagro. Lo fundamental de ese pasaje bíblico es que Cristo muestra su divinidad, que Él es Dios haciendo un milagro. Y la verdad tiene toda la razón el hermano pastor. Porque así como los hermanos protestantes, ¿no?, excluyendo, claro, a Percy, nos someten a veces y nos dice, no, pero es que ustedes católicos de un texto bíblico quieren hacer una doctrina y según la hermenéutica, para que exista una doctrina tienen que haber más de 3 textos bíblicos que apoyen esa doctrina y aquí que allá. Pero se fijan que ellos con ese solo capítulo, con ese pedacito, no es ni siquiera el capítulo, es un versículo, ya quieren imponer de que Pedro era casado y querer derrumbar la doctrina católica al decir que el Papa a fuerza tendría que ser casado también. Ellos se basan más que todo sobre sobre 1 Timoteo 3:20, donde 3:2, perdón, donde dice que un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. Lo que sucede con este capítulo bíblico, en lo personal y en lo que he investigado con muchos hermanos católicos, ¿no?, es que Pablo lo que se está refiriendo es que no es que a ley el obispo tiene que ser casado, no. Lo que Pablo está limitando ahí es que el que va a ser obispo no tenga la costumbre o mala costumbre de tener varias mujeres, o sea, que sea un polígamo, sino que Pablo dice, bueno, el que es obispo al menos tiene que ser casado una sola vez, no, o sea, no tantas veces. Eso es lo que Pablo les está diciendo en la carta a Timoteo, ¿no?, que el obispo tiene que ser un hombre conservador, un hombre respetable y que tiene que dar un buen testimonio. Pero no está diciendo Pablo en ningún momento en el texto que a fuerza y a ley los obispos tienen que ser casados. Si algún hermano protestante me está viendo y me demuestra que Pablo en 1 Timoteo 3:2 está diciendo que a fuerza el que tiene que ser obispo, a fuerza tiene que estar casado, pues yo me retracto lo que digo. Pero el texto no dice así. El texto dice que a menos una vez, dice casado una sola vez. Pablo está también defendiendo la unión del matrimonio y está diciendo que el matrimonio es solo una sola vez con una persona, no es con varias. Por eso dice que el obispo sea casado una sola vez, que dé un buen testimonio, porque nada sirve que como dirigente de la iglesia vaya cambiando de mujer cuando se le dé la regalada gana. Esto no es así. En la viña del Señor esto no funciona así. Pero Pablo tampoco está diciendo a ley, a fuerza tiene que estar casado. No. ¿Por qué también Pablo actúa así? Porque la iglesia en ese momento empezaba a crecer. Y la iglesia tenía que agarrar lo que venía, ¿no? No tenía la oportunidad de escoger y decir sí, no, sí, sino que la iglesia se dejaba guiar por lo que el Espíritu Santo le decía. Y pues si tomaba uno, pues a fuerza había que agarrarlo, ¿no? Y darle una tarea que ya se le había encomendado. Y entre ellos había muchos que estaban casados. Es que no es pecado estar casado. No es ningún pecado. El problema será en la función que usted va a ejercer. Ese es el problema, en la función que usted va a ejercer. Porque yo no me veo amónico siendo sacerdote, teniendo compromisos en la iglesia y que su esposa esté enferma y que sus hijos estén enfermos y que él descuide
responsabilidades como esposo, que él las descuide. Yo no veo a Rodrigo casado y que él le diga a la esposa, mira mi amor, son las 10 de la noche, me acaban de llamar, hay una persona que está moribunda, y él se va y regrese hasta el siguiente día, tipo 7 de la mañana, ¿no? Y que la esposa le diga, Rodrigo, y que te echaste 8 horas confesando a un enfermo. ¿Ustedes creen que una esposa se va a creer el cuento de que uno anda confesando a un enfermo a las 2 de la madrugada o a las 11 de la noche? No se lo va a creer. Y ahí va a entrar Satanás en la división del hogar. Por eso la iglesia es bien sabia y dice, no, el que se va a poner al servicio del Señor tiene que ser un hombre célibe, lejos de los compromisos maritales. Y por eso Pablo habla todo eso en 1 Corintios 7. Yo creo que los hermanos lo van a tocar estos textos, por eso no los voy a agarrar yo, no los quiero ahondar. Solamente me voy a enfocar en otros detalles, nada más. ¿Cuánto tiempo me queda, Rodrigo? Ya. Vale, muchas gracias, Noé. Y bueno, pues mi aporte sobre este tema es efectivamente la iglesia jamás ha rechazado el matrimonio. De hecho, como denominación somos 1.200 millones de católicos en el mundo contra creo que 300 o algo así, más de millones de protestantes en el mundo. Entonces, pues eso de que nosotros no queremos que los hombres se casen es falso. Ahora, el celibato es una opción de vida, ¿no? Claro, el matrimonio es igual de digno que el sacerdocio, no es más ni menos. Son dos caminos de santificación distintos. Ahora, el matrimonio se santifica por medio de tener hijos, de compartir una vida en pareja heterosexual, ¿sí? Y construir un hogar. Eso es como lo básico de este ministerio que es el matrimonio. Pero en el caso de lo que es el celibato, pues es una dedicación casi que exclusiva a la predicación del evangelio, ¿no? O sea, sin tener las ataduras de la esposa que está enferma, que el hijo, no sé, está mal en la universidad y que bueno, y que el dinero para la universidad y que hay que trabajar. O sea, están libres de ese tipo de asuntos que un casado sí los tiene, y precisamente en 1 Corintios 7 Pablo nos aconseja, no obliga, aconseja el celibato para aquellos que quieren ejercer el ministerio y que los casados se dediquen a su mujer y a las situaciones del mundo. Igual la mujer casada debe dedicarse a su marido y al mundo. Dicen que por medio de ese matrimonio el esposo puede salvar a la pareja y la mujer pues puede salvar a su esposo. Ahora, en cuanto ya sabemos que Pablo era célibe, ¿qué pasa con Pedro? Bueno, con Pedro tenemos una situación. Llega Jesús a la casa de él y lo atiende la suegra. ¿Por qué no la esposa? ¿Por qué no se le menciona en ninguna narración y a la suegra sí? Ahora, según la ley, o bueno, según las costumbres judías, cuando la esposa moría, uno se hacía cargos de los padres de los cónyuges. Entonces, pues era muy lógico que la que atendiera, la que estaba enferma y sobre la que hizo el milagro fuera la suegra y no la esposa de Pedro. Y además, también digamos que hay muchos personajes en la Biblia como Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento. Ambos eran profetas, vivían juntos, no eran pareja, vivían célibes juntos, sí, porque no faltará el que diga eso. No tenía esposa, ninguno de los dos, ni Elías ni Eliseo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, vemos que desde el Antiguo Testamento el celibato tampoco es visto como algo malo. Lo que es visto malo es la esterilidad, porque es ya estar en una pareja y tener el propósito de tener hijos y no poder hacerlo. Entonces, muchos consideraban que eso era maldición. Pero en lo que estamos tocando sobre este tema del celibato, vemos además, como ya bien lo señaló Mónico, a Juan el Bautista, que vivía en el desierto, vestía piel de camello, comía grillos, bueno, saltamontes silvestres,
y miel silvestre. Entonces, ustedes se imaginan a Juan con la esposa, comiendo saltamontes, vistiéndola a ella con piel de camello, y a los hijos, y a ir por el desierto, todos en patota para arriba y para abajo, aguantando sed, con ropa áspera. Pues obviamente no. Entonces, ahí es donde podemos darnos cuenta que Juan el Bautista era completamente célibe. En el caso, pues, de Pedro, pues ya lo dijimos, está su suegra, y vimos por qué. Ahora, el hecho de que esté casado o no se haya estado casado, ni le quita ni le pone a la doctrina católica, porque existe el mito de que el celibato vuelve a las personas violadoras, pedófilas y otro tipo de mitos sobre el celibato que veremos que no son ciertos, y con las cifras y estadísticas de cada país nos podemos dar cuenta que no es así. Bueno, entonces voy a darle ahora el paso a el hermano Mónico. Mónico, cuando quieras, adelante. Sí, bueno, a mí me gusta mucho para el texto de celibato también utilizar Mateo 19:15, creo que es, si no me acuerdo, donde si analizamos rápidamente el contexto, ahí está hablando, comenzando hablando sobre el divorcio. ¿Están viendo? Y él dice, si esta es la condición del hombre, es mejor no casarse. Así le pregunta, le dicen a Jesucristo. Jesucristo, ustedes no saben, estoy parafraseando, ¿ves? Ustedes no saben lo que dicen porque no todos tienen esto. Y fíjense en cómo, qué interesante es, porque él utiliza una palabra que es muy fuerte para ese tiempo, que es el eunuco. El eunuco es cuando se desgrana, cuando se rompen los testículos de alguien. Y si tú te pones a analizarlo, ese texto no está dando, no está patrocinando a Jesucristo para nada la mutilación del cuerpo. Está muy claro. Acuérdense que el contexto es sobre el matrimonio. Bien. Y él dice que hay algunos que vienen eunucos. Algunos le hacen, o sea, lo hacen eunuco por obligación, le granan los testículos. Pero hay unos que se hacen, ellos mismos deciden serse eunucos por el reino de los cielos. La palabra reino de los cielos en la Biblia, iglesia, Nueva Jerusalén y la Jerusalén celestial es lo mismo, son sinónimos, ¿ok? Que eso quede claro. Ahora, sobre lo que está preguntando aquí Gera Mendoza, ¿qué se llama? Si no me acuerdo. Dice que existen dogmas católicos que no son bíblicos. No todos los dogmas son bíblicos. Incluso los dogmas marianos son bíblicos y son cristocéntricos, y son 4. Ahora, ¿cuánto? Vamos a ver si ustedes dos hermanitos aquí, los que están acá arriba, hermano Noé y hermano Rodrigo, ¿cuántos dogmas tiene la Iglesia Católica? A ver si lo saben. ¿Y pico? ¿Cuánto? 100 y pico. Más o menos, sí. Así que imagínense, entre esos dogmas, y entre esos dogmas está la existencia de Dios, la Trinidad, ¿cómo se llama? Biblia, el dogma la de Biblia. La Biblia fue uno de los dogmas tardíos también por culpa. Cada dogma, señores, se hace, es una definición, no es una creación de doctrina, que quede claro. Pero cada dogma se tiene que definir cuando está siendo amenazada la doctrina por una herejía. Así de simple. Por ejemplo, la Santa Trinidad ya es una doctrina que es bíblica y viene de los padres de la iglesia, y la iglesia siempre lo ha creído. Pero surgió uno que se llama los arianos, digo los nestorianos, creo que son, ¿verdad? Si no me acuerdo. No, los arianos. Ellos negaban la divinidad de Cristo. Pues entonces se tuvieron que definir. ¿Qué se definió? Que existe un solo Dios en 3 personas distintas. Los 4 dogmas últimos, que son los de María, son cristocéntricos. Todos tienen que ver con Cristo, aunque no lo crean. Todo. La virginidad perpetua de María, ¿por qué tiene que ser virgen perpetuamente María? Porque el cuerpo de María tiene que haber estado fuera del pecado original. Si estaba, no podía tener el pecado original para que su hijo no tuviese el pecado original. El pecado original es el estado, la condición alejada que tiene el hombre de la gracia y de la santidad de Dios. No es una declaración como dicen los reformados y protestantes aquí. No es así. ¿Ok?
Así que todos los dogmas son definiciones, son doctrinas que ya estaban. Ya son doctrinas que siempre se ha creído. Lo que pasa es que aparece alguien que dice todo lo contrario. Pues entonces, ¿qué hace el magisterio? No, hay que definirlo para evitar que otros caigan en ese error. Y uno de los últimos dogmas es el de la Biblia. Que la Biblia es palabra de Dios y así se tiene que creer. ¿Por qué? Y que son 72 libros. ¿Por qué se tuvo que hacer así? Porque apareció alguien que decía, no son 66. El que vino diciendo todo lo contrario dijo que era menos. Era como 50 y pico. Sí, porque él estaba rechazando 7 libros del Nuevo Testamento. Creo que eran 7. Lo estaba rechazando. Así que, ¿qué tuvo que hacer la iglesia? No, esto no es así. Esto no es así. Incluso esa misma persona que es Martín Lutero tuvo que aceptar a regañadientes, o sea, moliéndose los labios, de que la iglesia él dice, tenemos que dar gracias a los papistas porque tenemos la Sagrada Escritura. Le dice papista como despectivo, pero hasta ellos mismos tuvieron que aceptarlo. ¿Por qué los neoprotestantes no lo están aceptando? Por conveniencia, porque no quieren hacerlo. No sé cuánto me falta. Yo creo que ya terminé, ¿verdad? Sí. Está a tiempo. Bueno, entonces ahora es el turno de nuestro hermano Noé. Noé, adelante. Adelante, hermano. Gracias. Bueno, yo creo que prácticamente lo que es el celibato está por toda la Biblia. Ya saben ustedes, Mónico, me robaste el logo. Ese logo yo lo tenía para mí. Bueno, es que mira, Mónico siempre hace travesura, me quitó el logo. Ahora cuando yo pongo fuera mi cámara, no se ve nada. Bueno, como se dice, Jesucristo era célibe, Juan el Bautista era célibe. Rodrigo nos regaló otro dato que dice que Elías y ¿quién más dijiste? Elías y Eliseo eran célibes. Y hay, pues en la Biblia, ¿no? Si ustedes quieren anotar, aquí les pongo un texto bíblico. Apocalipsis 14 habla de no solamente de 4 o 5 célibes, habla de 144,000 célibes. Oiga bien, 144,000 célibes. Dice, después miré y he aquí el Cordero. Perdón, me equivoqué de texto. Lo voy a buscar, me equivoqué de texto, pero en Apocalipsis dice que los 144,000 no estaban contaminados con mujer, o sea, eran vírgenes, eran hombres que no se habían contaminado con mujer. Lo dice contaminado en el aspecto de que no habían probado carne, ¿no? Y eso es importante porque estos 144,000 son los que están con el Cordero, son los que están todos los días alabando al Cordero. Y es importante porque nos damos cuenta que bíblicamente el celibato tiene todo el aporte y el apoyo de Dios, tiene todo el respaldo de Dios, del mismo Jesucristo. Ya lo decía el hermano Mónico en el texto donde habla Mateo 19, que dice que están hablando primero del divorcio y luego Pedro, bueno, uno de los apóstoles le dice, Señor, pero si es así, no conviene casarse. O sea, llevaban la idea de mejor no casarse. Y Jesús aprovecha ese instante y le dice a los apóstoles, vean, unos nacen eunucos, otros son hechos por los hombres, pero hay otros que se hacen eunucos por el reino de los cielos. Y Jesús todavía les pone una advertencia y dice, el que pueda con esto, que lo haga. O sea, el que tiene el don, porque es un don, ya Rodrigo lo dijo al inicio, este es un don, el que tiene el don de abstinencia, que lo haga, no está obligado. El que no lo tiene, que no está obligado a hacerlo. Por eso la iglesia sabiamente deja que los que están en el seminario cursen alrededor de 10 años prácticamente en un seminario, y en ese tiempo estipulado a nadie se le pone una escopeta en la cabeza, a nadie se le pone un arma en la cabeza y le dice usted está obligado, como era la circuncisión que sí era obligada. No, el celibato no es obligado. El celibato es una vocación, es un don de Dios, y el que tiene el don lo va a recibir con amor. Por eso es que los pastores protestantes, muchos de ellos posiblemente sí tengan el don y no se dieron cuenta,
y otros no lo tienen y no lo van a aceptar porque no les gusta la idea de estar lejos de una mujer. Pues tiene que entender que eso es un don, que para un hombre que tiene el don del celibato no tiene ningún problema estar lejos de una mujer. Al contrario, está enamorado de Cristo y punto, y le va a servir a Cristo. Por eso Pablo dice, el casado está dividido, pero el soltero está a tiempo completo, Señor. Por eso Pablo también dice, yo les recomiendo mejor quedarse como yo, en mi estado, al servicio del Señor, soltero, porque es más fácil servir al Señor soltero que estar casado. Estar casado es un poquito más complicado que servir al Señor. No digo que no se pueda, sí se puede, pero hay menos tiempo para Dios. Y pues hay gente, ¿no?, que está enamorada totalmente de Dios, como las monjas que están enamoradas de Dios y que se casan con Cristo a la hora de ofrecer sus votos. Los sacerdotes están enamorados de Dios y se casan con la iglesia, ¿no? Así como los sacerdotes son otros Cristos, pues están también casados con la iglesia, ¿no? Y hay un texto bíblico que yo quiero compartir con ustedes, donde habla esto del celibato. Quiero ver, aquí está, Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se han contaminado con mujer, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hay otro texto de Apocalipsis donde habla también de los sacerdotes y habla justamente de esto, que dice, has tomado un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra, y dice que estos han sido tomados de toda lengua, raza y nación. O sea que Jesucristo ha tomado a este grupo para que sea un reino de sacerdotes que reinarán en la tierra. Y Apocalipsis 14:4 está hablando de este reino de sacerdotes, que son 144,000 célibes que van a estar al servicio de Dios, que son los que siguen al Cordero donde quiera que ellos vayan. Listo, hermanito Noé, muchísimas gracias. Entonces, bueno, yo voy a continuar este tema hablando pues simplemente de que el mito de que si el celibato produce homosexualismo o pedofilia, ¿sí?, o instintos de violación hacia mujeres. Si nosotros nos vamos a las cifras de cada país, cualquiera que el país donde ustedes vivan, y miran las cifras de violaciones, ¿quiénes son los perpetradores de la violación? La mayoría son personas casadas. Hay padres que violan a sus propios hijos, ¿sí? Hay padrastros que violan a los hijos de su mujer, ¿sí? Y este hecho se ha visto reflejado también en las iglesias protestantes. Hace poco en Texas hubo una, creo que es en Texas, Estados Unidos, donde el pastor sacó a un agente de su iglesia y resultó que el tipo estaba siendo perseguido por las autoridades por pedofilia y era casado. Entonces, ¿produce el celibato esos instintos de violación, de pedofilia, de homosexualismo? No, porque también hay pastores evangélicos y otras denominaciones homosexuales casados. Ahora, entonces, ¿qué es el asunto ahí? Una persona es violadora o es abusadora de alguna otra forma porque en su niñez o en alguna parte de su vida importante fue abusada por otra persona. Ahora, el que es violador, el que es pedófilo, el que es homosexual, existe tanto en el matrimonio como en el celibato. ¿Quiere decir que entonces el celibato causa esto? No, obvio que no. Entonces el matrimonio es el que causa esta situación. Tampoco. Es una situación externa que se produce antes de que una persona haya recibido una violación. Por lo general es así. Y en ese sentido, pues, si miramos las estadísticas de los países, los célibes no violan, porque son célibes en realidad. Hay personas que no viven el celibato, que es otra cosa, y que se comprometen al celibato en el sacerdocio y no
no lo practican. También eso hay. Pero también, miren el caso de Armando Alducín, que tanto critica el celibato. El hombre tuvo un hijo por fuera del matrimonio. Luego tuvo como 4 o 3 con la primera esposa. Y luego se separó de ella y se volvió a casar. Y tiene otros tantos con esta otra esposa que tiene actualmente. Precisamente por eso Pablo nos decía, o le decía a Tito y a Timoteo, que el obispo debe ser casado una sola vez, porque como vemos estos ejemplos, ¿no? Hay personas que tienen hijos fuera del matrimonio, se casan, tienen otros hijos, vuelven y se separan, o como dicen, se divorcian, cosa que no existe en la Iglesia Católica, y vuelven y se casan, y son ministros, y critican el celibato, que es lo más gracioso de este asunto. Entonces, vemos un momento, vamos a mirar 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, a la luz de los padres de la iglesia, a ver qué nos dice sobre la supuesta esposa de Pedro. Dice: los apóstoles les llevaban consigo las mujeres no como esposas, sino como hermanas que ayudan a los servicios de las amas de casa. Gracias a ellas la doctrina del Señor podría entrar incluso en el... ¿qué? Perdón, en el ginesen, ok, el ginosco, la mujer, sin dar motivo a calumnia. Esto lo dice Clemente de Alejandría en su Estómata. También está Agustín de Hipona, que nos dice: una vez demostrado eso, anuncia que tiene el mismo derecho que los demás apóstoles, es decir, la exención del trabajo manual para vivir del evangelio como el Señor lo había establecido. Eso evidencia luego, en efecto, esas mujeres fieles acompañaban a los apóstoles con su dinero, y con su dinero les atendían para que no tuviesen que preocuparse las necesidades de la vida. Por cierto, algunos han entendido mal esta frase del apóstol. Bueno, voy a dejarlo ahí. Pero entonces, para que veamos que los padres de la iglesia sí creían en el celibato, y hablar con respecto a este pasaje que algunos católicos modernistas y protestantes entienden como una señal clara de que Pedro estaba casado durante su ministerio. Vemos que no es así desde la visión de los padres de la iglesia. Y bueno, voy a pasarle el paso a nuestro hermano Mónico. Mónico, adelante, hermano, prende tu micrófono. Ya estoy. Sí, gracias, hermanito Rodrigo. Bien, sí, es como dice el hermano Rodrigo, que el pedofilia es mucho más alto dentro del núcleo familiar que fuera. Incluso creo que el nieto de Billy Graham identificó de que es mucho más alto la pedofilia en las iglesias protestantes que en la iglesia católica. Y eso tiene una estadística, está por ahí, si no me acuerdo, la tiene por ahí. Quiero, ese texto de 1 Corintios que usted estaba hablando, hermano Rodrigo, también lo hace referencia a San Jerónimo. Y muy interesante, porque San Jerónimo, tengo entendido, dice: está claro que ellas, refiriéndose a esas mujeres, no deben ser vistas como esposas, sino, como hemos dicho, como mujeres que ayudaron a los apóstoles con sus bienes. Esto está en la carta a Jovianos, capítulo 1, 26. Es muy interesante cómo él lo dice. Tengo algo aquí del Tratado de Cipriano de Cartago que estaba leyendo y lo he leído varias veces y está muy bonito, con referencia a Mateo 19. Dice: porque eso no es un cuidado vacío ni un temor vano que busca consejos para el camino de la salvación, que guarda los mandamientos del Señor y de la vida, para que aquellos que se han dedicado a Cristo y que se apartan de la concupiscencia carnal y se han comprometido a Dios tanto en la carne como en el espíritu, pueden consumar su obra destinada como está a una gran recompensa, y no puedan estudien más para adornarse y agradar a cualquiera que no sea su Señor, de quien también esperan la recompensa de la virginidad, como él mismo dice:
todos los hombres no pueden recibir estas palabras, excepto aquellos a quienes se les ha dado, porque hay algunos eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay algunos eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos. Recordemos otra vez que Jesucristo en este texto no está promocionando la mutilación. Él no es así. Eso tiene un nombre. A mí se me olvida el nombre de eso. Es cuando es una costumbre judía, inclusive en Jesús, varios capítulos, cuando tú alteras algo para impactar. Eso es lo que está haciendo aquí el mismo Jesucristo. Está alterando algo para llevar ese mensaje en forma impactante. Es como el texto dice, si tu ojo es signo de pecado, sácatelo. ¿Ves? Eso es lo que está indicando. Tengo también por aquí, es que son tantos. San Juan Crisóstomo, en la homilía 19, sobre Primera de Corintios, dice también, creo, no sé si el hermano Rodrigo lo leyó pero este también lo tiene. Es bueno que un hombre no toque a una mujer. Desde luego, es mejor no tener ninguna conexión con una mujer. Pero si preguntas qué es seguro y útil para tu propia enfermedad, conéctate por el matrimonio. Pero dado que era probable, como también sucede ahora, que el marido puede estar dispuesto, pero la esposa no, o tal vez al revés, fíjate cómo discute cada caso. Algunos dicen que este discurso fue dirigido por él a los sacerdotes, pero yo, a juzgar lo que le sigo, no podría afirmar que fuera así, ya que él no habría dado su consejo en términos generales, porque si estuviera escribiendo estas cosas solo para los sacerdotes, habría dicho, es bueno que el maestro no toque a una mujer, pero ahora lo ha hecho de explicación universal diciendo, es bueno para el hombre, no solo para sacerdotes. Y de nuevo, ¿estás libre de esposa? No busques esposa. No dijo, tú eres sacerdote y maestro, sino indefinidamente. Y todo su discurso continúa enteramente en el mismo tomo y diciendo a causa de las fornicaciones. Hay algo que dice también los hermanitos protestantes que dicen, no, pero es que la Iglesia Católica está prohibiendo matrimonio. Ellos son los que se cumplen en la Biblia. Miren, señores, para los primeros siglos, creo que hasta el siglo III, si no me acuerdo, había una herejía que se llamaba los eutaquianos, creo que se llaman así. Ellos prohibían el matrimonio porque ellos creían, eran una herejía gnóstica. Ellos creían que la carne, o sea, el cuerpo, es materia impura y que todo lo que había alrededor era impuro, todos los actos eran puros, era inservible, y tanto era así que querían mantenerse sin comer carne. Por eso es que evitaban también comer carne. De ello es lo que se trata los evangelios, que ya Pablo estaba mirando esa herejía que estaba comenzando. Listo. Bueno, gracias, Mónico. Vamos a pasar con el hermanito Noé a ver qué nos quiere aportar también sobre este tema tan interesante. Adelante, Noé. Bueno, más que una aportación, a mí me gustaría hacer una pregunta. Lo que está diciendo Mónico, ahí lo publiqué, 1 Timoteo 4:3, dice, prohíben casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracia participe de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Muchos hermanos protestantes o evangélicos agarran este texto, nos dicen, la Iglesia Católica prohíbe el matrimonio porque no deja que sus sacerdotes se casen y no tengan esposa. Y es que el problema no, y esto lo hacen referencia por lo que decíamos anteriormente, por la pedofilia. El problema no es que el sacerdote no tenga esposa, porque como dijo el hermano Rodrigo, hay cientos de pastores protestantes, también lo dijo el pastor Percy, que están casados y son pedófilos. Y no voy a mencionar nombres aquí, pero ustedes saben lo que pasó en la luz del mundo, en esta secta mexicana, ¿no? Un vivo ejemplo de lo que pasa en las sectas. Entonces, ellos agarran este texto de 1 Timoteo 4:3 y dicen, la Iglesia Católica prohíbe el matrimonio. No, es más, yo les voy a decir algo, la Iglesia Católica es la única institución a nivel mundial que más promueve el matrimonio. Yo nunca he visto a un sacerdote decirle a una pareja, hombre y mujer, obvio, que se quieren casar, negarles el matrimonio. A menos que el sacerdote sepa que el hombre ya está casado, que la mujer ya está casada.
pues por lógica ya no se puede casar, porque para Dios el hombre entraría en fornicación porque va a tener en adulterio, porque va a tener dos esposas ante él y eso no se puede. ¿Qué es lo que sucede acá con lo de... Bienvenido, Max, ya te voy a dar, Saludos. Rodrigo te va a dar tu espacio, ¿no? Dice que en lo que yo termine, imagino que él te va a dar paso. ¿Qué es lo que dice 1 Timoteo 4:3? Yo voy a ser sincero, a mí me costó entender este texto porque no sabía lo que el hermano Mónico explicó, porque no sabía tampoco lo que el padre Luis Toro explica, y el padre Luis Toro da una excelente explicación sobre esto. Dice, miren, el problema aquí va mucho más allá de lo que se lee en el texto, porque hay muchos pastores autonombrados, ¿no? Que tal vez han sido albañiles y al siguiente día amanecen como pastores, ¿no? Y que tal vez han sido drogos y al siguiente día ya son pastores. Este tipo de gente que no tienen ninguna autoridad porque no la tienen, no tienen sucesión apostólica, no tienen imposición de manos, se ponen a casar gente en su iglesia que ellos mismos fundaron. Y como saben que no tienen ninguna autoridad, le dicen a la gente que ellos casan, mire, basta con el matrimonio civil, es el más importante. El matrimonio religioso, eso no tiene importancia. Lo dicen así porque saben que ellos no tienen la autoridad de casar. Y para que la gente no los cuestione, los mandan y los direccionan a la ley terrenal y le dicen, no, basta con el matrimonio civil. Y no vayan a la iglesia católica a casarse porque ese matrimonio no sirve, no funciona. El que es reconocido es el matrimonio civil. ¿Qué está haciendo esta persona, este falso pastor? Negando el matrimonio. Lo que dice Pablo, ¿no? Prohibiendo casarse, ¿no? Entonces, la cuestión no es así. La cuestión tiene que ser de que los únicos que tienen autoridad, Mateo 16:19, tú eres Pedro, yo te Pedro y edificáis mi iglesia, y las puertas del infierno prevalecerán sobre ella, y lo que tú ates en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. La autoridad, lo que ustedes aten, lo que ustedes desaten. Los únicos que tienen esa autoridad son nuestros sacerdotes, de atar y desatar. Y recuérdense, el matrimonio, quiera o no, es una atadura para siempre, hasta que la muerte los separe. Y mientras tanto, la única que tiene autoridad de desatar un matrimonio ya ante los ojos de Dios es la iglesia y nadie más. Así de simple, hermano. Entonces, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, y yo sé que este no es el tema, los hermanos evangélicos que los ha casado un pastor que no tiene autoridad para unir a un hombre y una mujer delante de los ojos de Dios, viven en fornicación. Y eso se escucha fuerte, ¿no? Y sé que para ellos no les va a gustar, pero viven en fornicación. Porque eso está como que vengan a una pareja de novios y me digan a mí, hermano, ¿no ve usted que predica, usted que defiende la fe, usted que está al tanto de lo que Dios quiere? Usted no puede casar, usted lee la Biblia, ¿no? Usted predica, usted tiene la autoridad de Dios. No, no la tengo. No puedo casar a nadie, absolutamente a nadie. Ni a dos hormigas que vengan y me digan que los casen, no. O sea, imposible, porque no tengo ninguna autoridad. Ahora, nuestros sacerdotes sí la tienen, son ungidos, tienen sucesión apostólica. Entonces, ¿qué pasa con los que casan los pastores evangélicos? Viven en fornicación toda su vida y cuando mueren, van así ante la presencia de Dios. Y es un tema muy delicado. Un día de eso vamos a ver si hablamos de ese tema, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más a profundidad qué pasa con estos hermanos que están casados bajo una falsa autoridad dentro de la iglesia protestante. Adelante. Gracias, hermanito Noé, y le damos la bienvenida a Max Roper. Bienvenido, Max, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias, hermano Rodrigo, hermano Noé. ¿Y qué pasó con Mónico? El hermano Mónico que está por ahí, bueno, seguro ocupado. Y bueno, agregando a lo que ya... Saludos a todos nuestros hermanos que nos están viendo en Huella Católica, para agregar algo y granito de arena a lo que se está hablando del celibato. El celibato tiene tres fundamentos: cristológico, pastoral y escatológico. Número uno, cristológico. Jesús vivió de esta manera, sin esposas y sin hijos. Entonces el celibato es imitar la manera como Jesús obró, es decir, hacer las cosas como Él las hizo. La exigencia del celibato no supera las capacidades humanas. El mismo Cristo indica el camino cuando invita a buscar la perfección. Una plena realización del sacerdocio y del celibato lleva
la personalidad del hombre a su auténtico desarrollo en la búsqueda del objetivo al que todos estamos llamados, la santidad. El celibato de los sacerdotes y los consagrados está determinado por una elección libre y consciente del hombre, psicológicamente maduro, y como tal no provoca frustraciones. Hacer una elección libre significa siempre renunciar a otras posibilidades, a otros valores, y a una elección libre es también testimonio de la convicción de que el valor que se ha escogido es superior a todos los demás. Tiene el celibato una importancia pastoral. Número 2. El unir el celibato y el sacerdocio ministerial es una opción por una mayor radicalidad evangélica hecha por la Iglesia y respaldada por la palabra de Dios y el testimonio de los santos y tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia, desde este don y aún desde sus fragilidades, trataron y tratan de dar todo en exclusividad a Dios y a su pueblo. El celibato está a favor de una plena dedicación al desempeño de un ministerio, sin más preocupación que este. La persona está hecha para el amor y dándole a tiempo pleno el servicio de los demás. Es donde se planifica, que es el fin, al fin de cuentas, lo que ha enseñado Jesucristo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, y también nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Con una visión materialista que solo comprende el hombre desde lo fisiológico y lo instintivo, difícilmente se pueden entender estos valores como un don de Dios, como un regalo e instrumento al servicio de la humanidad y del bien común. Número 3, tiene fundamento escatológico. La castidad, incluyendo la castidad matrimonial y el celibato, son además también un anuncio de las realidades futuras en donde la relación de las almas entre sí y con Dios no se regirán con los esquemas o parámetros humano-terrenales. La Biblia dice que en la eternidad todos seremos iguales a los ángeles. Adelante, hermanos. Bueno, Max, muchas gracias. Y bueno, no, pues recordando pues estas palabras, yo pues me imagino que muchos ya estarán entendiendo que el celibato es también querido por Dios, igual que el matrimonio. Son dos bendiciones, dos tesoros de la iglesia. Sin embargo, uno podría decir que el celibato es un sacrificio que hace la persona. Bueno, no necesariamente, o sea, es un llamado. La persona decide si renunciar a la sexualidad propia de cada persona para seguir el sacerdocio, o si se quiere casar. Aquí la iglesia no impone pues ninguna opción, simplemente da paso a estas vocaciones de vida que son el celibato y el matrimonio. Pero también podemos tener en cuenta que los diáconos permanentes son hombres casados. Entonces, en la iglesia también hay espacio para el hombre casado. El sacerdote que es célibe lo hace a imitación de Jesucristo, ¿no? Entonces, Jesús es célibe. No faltará el que me diga, no, pero Jesús es casado con su iglesia. Sí, en el término teológico, sí, Jesucristo está casado con su iglesia, pero Jesucristo no viene por segunda vez a tener relaciones sexuales con su iglesia. O sea, estamos hablando del matrimonio desde otro aspecto distinto. Y como lo dice Hebreos 7, el sacerdocio de Cristo a la manera de Melquisedec, ¿en qué sentido? En el sentido de que Melquisedec nos dice, no tiene padre, 7.3, dice que no tiene padre ni madre, ¿sí? Ni genealogía, ni principio, ni de fin de días. O sea, es una persona, Jesucristo, el que ejerce este sacerdocio, que no tiene hijos, que renuncia a sus padres, renuncia a todo,
por entregarse directamente al evangelio. Entonces, digamos que el sacerdocio en el rito romano es una imitación de la vida de Cristo como tal. Entonces, pues es muy importante darnos cuenta que ambas opciones de vida son necesarias e importantes dentro de la iglesia. El celibato, sobre todo para la dedicación al ministerio, sin embargo, como ya se dijo, también hay espacio para los casados en el diaconado permanente o en los otros ritos. También hay los otros 23 ritos que componen la iglesia. También el sacerdote es casado. Ahora, pues ya vimos que con personajes bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, vemos que el celibato siempre ha estado presente en la historia de Israel, igual que el matrimonio. El matrimonio es una gran bendición. Por eso somos 1.200 millones de católicos en el mundo. Y aquí nadie impone nada. Lo curioso es que en el protestantismo sí imponen el matrimonio, o sea, sí es una obligación casarse, es algo mal visto el celibato. Y si la iglesia de Cristo tenía hombres casados y célibes por igual, entonces no se preguntan ustedes por qué estas otras iglesias que dicen ser la iglesia de Cristo persiguen el celibato que estaba presente en la Biblia, en la iglesia del mismo Jesucristo. ¿Por qué lo persiguen entonces? ¿No? Porque no son la iglesia de Cristo. O sea, si fueran la iglesia de Cristo, no estarían persiguiendo algo tan necesario para la vida de la fe como los hombres, los eunucos que se hacen a sí mismos por el reino de los cielos. Ahora, yo creo que obviamente la sexualidad es una necesidad humana, como el comer, como el respirar, como ir al baño, pero no es fundamental. De hecho, usted cuando se vuelve viejito, usted sigue comiendo, sigue yendo al baño, pero muchos dejan la sexualidad. O sea, es necesario, pero no es fundamental en la vida del ser humano. Si no, estaría presente el aspecto sexual hasta el punto de su muerte. Lo que nos indica que una persona sí puede vivir en castidad y en celibato. Muchas gracias. No sé si hacemos una última ronda de despedida y vamos entonces a darle el paso al hermano Mónico. Adelante, Mónico. ¿Esto sería despedida o sería otro tema? El tema. El último turno. No, la última ronda. Ok, perfecto. Como un resumen de todo lo que se ha dicho, algo así. Miren, señores, la iglesia, muchos de los hermanos esperados dicen que la iglesia impone el celibato en los hermanos presbiteranos, en los presbíteros, que son los sacerdotes. Ese no es el punto. La iglesia acepta lo que tienen el don de la celibacía. Ellos las aceptan. Es como las normas para tú entrar a la policía. Por lo menos en Estados Unidos tú tienes que tener cierta altura, tienes que tener cierto peso, tienes que tener ciertas cosas. Si tú quieres servir a tu pueblo, tienes que tener todas esas cualidades para poderlo. Eso pasa con la iglesia también. La iglesia se ha dado cuenta de que lo que dice Pablo tiene mucho más peso que lo que dice uno. Pablo dice bien claramente que el que se dedica, el que es célibe, el que está virgen, se dedica a las cosas del Señor. El que no, el que es casado, está dividido. Yo estoy casado. A mí se me hace bien difícil estar en la iglesia, servir en la iglesia como debe ser. Se me hace bien difícil. Incluso yo tengo que salir de la iglesia algunas veces para venir a hacer otras cosas aquí, mientras que yo podía estar tocando en otros lados y dando el servicio del Ministerio de Música, que para eso es que el Señor me ha llamado desde los 16 años. Ya tengo 48, así que no lo parezco, yo sé que no. Pero los padres de la iglesia eran todos unánimes a todo lo que es en el celibato, aunque también apoyaban lo que era el matrimonio, porque eso no está
en duda sobre de esto. La iglesia nunca está en contra del matrimonio, ni lo estará. A todo lo contrario, es pro matrimonio. Tanto así que si cuando te casas, eres así para siempre casado, hasta que la muerte te separe. Nadie, nosotros no reconocemos la división, el divorcio del Estado. Y reconocemos que hay que llenar un documento por el Estado, pero hacemos lícito el matrimonio cristiano por encima del matrimonio del Estado. Bien, obviamente en Estados Unidos tú tienes que llenar, casarlo en la iglesia, te casas en la iglesia, tienes que llenarlo automáticamente lo que dice el Estado. Pero el matrimonio es parte esencial de la iglesia. Yo estoy casado. ¿Okay? Y el hermano Noé también está casado. Así que, lamentablemente para ustedes, hermanos protestantes, no tienen ningún fundamento solo basado en lo que dijo el hermano Rodrigo desde el comienzo, en unas suposiciones. Porque el problema de nuestros hermanos evangélicos es que ellos atacan a un catolicismo que no es el catolicismo. Es así de sencillo. Tenía unos cuantos textos adicionales, no sé cuánto me queda. Quería hablar, por ejemplo... 2 minutos. Gracias, hermanito. Quería... Yo le doy mi tiempo. Yo solo me despediría. Tengo por aquí a Gregorio el Grande, ¿se acuerdan? Eso es más tarde. Gregorio del año 500. Dice, en consecuencia, de acuerdo con las cartas de nuestros más excelentes hijos reales, Brunchit y su nieto Teodoric, el monasterio de Santa María, donde se constituye una congregación de doncellas de Dios. Ya para este tiempo habían monasterios. Incluso creo que aproximadamente después de casi del año 400 aproximadamente que comienzan los monasterios. No, año 200 aproximadamente, casi 300. Es que están los monasterios saliendo. Tengo también a Agustín sobre la doctrina cristiana en el libro 3, capítulo 17. Una vez más, sucede a menudo que un hombre que ha alcanzado o cree haber alcanzado un grado superior de vida espiritual piensa que los mandamientos dados a los que todavía están en el grado inferior son figurativos. Por ejemplo, si ha abrazado una vida de celibato y se ha hecho eunuco por amor al reino de los cielos, sostiene que los mandamientos dados en las escrituras sobre amar y gobernar a una esposa no deben tomarse literalmente, sino figurativamente. Y si ha decidido mantener soltera a su virgen, intenta poner una interpretación figurada en el pasaje donde se dice, cásate con tu hija y así habrá realizado un asunto importante. En consecuencia, otra de nuestras reglas para comprender las escrituras será la siguiente: reconocer que algunos mandamientos se dan a todos en común y a otras clases particulares de personas, que la medicina puede actuar no solo sobre el estado de salud en su conjunto, sino también sobre la especial debilidad de cada miembro, porque aquello que no puede elevarse a un estado superior debe cuidarse en su propio estado. O sea, aquí el mismo San Agustín está diciendo, si Dios te llamó para hacer matrimonio, debes de cuidarte ahí. Así que nada de infidelidad, nada de todo. Y si te llamó para ser célibe, también tienes que cuidarte ahí. San Agustín es bien claro. Él no descarta el matrimonio y tampoco descarta la celibacía. Y estamos hablando el padre de la gracia, lo que muchos reformados están pendientes. Y a mí me extraña que hayan reformados que dicen no, que el celibato no es bíblico. Sí es bíblico. Yo lo voy a dejar hasta aquí, hermano, para darle paso a otros más. ¿Okay? Bendiciones. Listo. Muchas gracias, Mónico. Y pasamos con Max. Adelante, Max. Bueno, muchos protestantes dicen, pero ¿por qué los sacerdotes? O sea, sería bueno que la Iglesia Católica dejara que los sacerdotes se casaran, porque el hecho de que los sacerdotes sean célibes eso es causa de por cuál existen violaciones sexuales. Esa es una gran estupidez y hipocresía, porque hay pastores protestantes casados siendo violadores sexuales y tienen sus esposas y sus hijos y violan mujeres. Entonces, el hecho de que la Iglesia de que los sacerdotes católicos sean célibes, eso no es, o sea,
las violaciones sexuales no tienen que ver absolutamente nada con el celibato, porque hay hombres casados que violan y muchos pastores protestantes que son unos violadores y abusadores sexuales y tienen su esposa y van a tener sexo con otras mujeres, a revolcarse con otras mujeres o a meterse a prostíbulos. Así que es una gran hipocresía que estén atacando los protestantes o a algunos protestantes el celibato católico diciendo, ve, si se permitiera casarse no habrían violadores. Bueno, así que las violaciones sexuales y abusos no tienen que ver absolutamente nada con el celibato. Porque si una persona es violador, es un violador. O sea, punto. Tiene eso en la cabeza, va a violar, aunque tenga su esposa, tenga su novia, va a ir a violar a otras mujeres o meterse a un prostíbulo, como hacen muchos pastores protestantes. Tienen doble moral. Para San Pablo es tan importante el celibato, aunque no he escuchado toda la transmisión, he escuchado casi toda. No he escuchado exactamente todos los textos bíblicos que han dicho, pero quiero hacer énfasis en esto. Para San Pablo era tan importante el celibato que no sé si ustedes han puesto atención en este punto. San Pablo en el mismo libro de Corintios habla del celibato en el mismo libro y en el mismo capítulo. O sea, tan importante era para San Pablo el celibato que en el capítulo 7 del primer libro de Corintios habla del celibato. De todos modos, aunque yo sé que algunos de ustedes ya dijeron estas citas bíblicas, yo las quiero volver a leer otra vez para hacer énfasis en esto. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 2. Ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. ¿Sería preferible no casarse? O sea, él está recomendando el celibato. Pero por el peligro de la impureza, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. O sea, si una persona considera que no tiene ese don de continencia, pues que se case. Pero si lo tiene, pues no se case. Yo le recomiendo que mejor no se casen. O sea, él recomienda el celibato, la abstinencia. En el mismo libro de Corintios, en el capítulo 7 también, pero solo que en los versículos de 7 a 9 dice, personalmente quisiera que todos fueran como yo, o sea, célibe. Él está recomendando esto como una forma de vida, el celibato. Pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones. O sea, que él está llamando al celibato un don, porque dice, personalmente quisiera que todos fueran como yo, pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones. O sea, que a algunos Dios le dio el don del celibato, de la abstinencia, de la continencia. A otros les dio otros dones. El matrimonio es un don, es un regalo de Dios, pero el celibato también. Dice, a unos de una clase y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casarse, como yo. Pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen. Pues más vale casarse que consumirse en la pasión. O sea, que algunas personas son llamadas al matrimonio, a este don de Dios, del don recíproco del matrimonio, ese sacramento, y otros tienen el don del celibato. Entonces, pero no solamente es el don, sino que San Pablo recomienda esto como una forma de vida. Y en el mismo libro, en 1 Corintios, en el capítulo 7 igual, pero en el versículo del 32 al 34, San Pablo vuelve a hacer énfasis en el celibato. Dice, yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. El que está soltero se preocupa por las cosas del Señor y por agradarle, así como mis hermanos leyeron esta misma lectura antes. Pero el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa. Y así está dividido. Igualmente la mujer que ya no tiene esposo y la joven soltera se preocupan por las cosas del Señor, por ser santas, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. Esta es una de las razones por las cuales la iglesia ha puesto como una norma disciplinaria que los sacerdotes no se casen. Porque a mí San Pablo lo está diciendo, la persona que es soltera se dedica más a las cosas de Dios, está enfocado en las cosas de Dios. La casada o el casado está enfocado en su esposa o en su esposo. Entonces, por eso es que San Pablo recomienda la continencia, el celibato, porque la persona que es casada, o sea, que es soltera, o sea, los sacerdotes que son célibes pueden dedicar más su tiempo a Dios que si fueran sacerdotes casados. Por eso es que San Pablo dice, el que está soltero se preocupa por las cosas del Señor. Y entonces el hecho de que San Pablo diga eso, lo dice por lo que dijo anteriormente en el mismo capítulo, pero anteriormente, que yo les recomiendo que se queden mejor como yo, como solteros, porque San Pablo, obviamente, San Pablo tenía una vida
era misionero, él viajaba a todas partes del Imperio Romano a evangelizar. Imagínense si él hubiera tenido esposa e hijos, hubiera sido como muy difícil, ¿verdad? Hubiera tenido que estar dividido, como dice San Pablo, estar dividido, estar dedicado a las cosas de Dios, pero es más difícil porque tiene que dedicarse a su esposa, a sus hijos. Entonces, para estar dedicado a Dios mejor en tiempo completo, él recomienda el celibato. Así que con esto termino mi participación. Adelante, hermanos. Muchas gracias, Max. Y pasamos con el hermano Noé. Adelante, Noé. Bueno, creo que no tengo nada más que agregar, hermanos. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dan. Yo creo que todo ha quedado claro en cuestión de celibato. 1 Corintios 7 también habla sobre las monjas. Pues dice que la mujer soltera está a tiempo completo del Señor, en cambio la casada está dividida, ¿no? Le sirve al mundo y le sirve al Señor, y no se puede estar dividido. Jesucristo también dice: el que quiera ir en pos de mí, pues que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, que no deje padre, madre, hijo y esposa. No pueden ir en pos de mí. Se está refiriendo a servicio total hacia Él, no está diciendo que hay que abandonar a la familia tampoco. Se refiere a un sentido espiritual, ¿no? Gracias a todos, a ustedes cuatro que me han permitido estar con ustedes, compartiendo este hermoso tema de lo que es el celibato. Pues saben que de vez en cuando aquí en Huella Católica se debate, ¿no?, el celibato, y sabemos que de estos videos también aprendemos. Y qué más hacerlo de cada uno de ustedes, que son pues prácticamente los que me han dado escuela en esta cuestión de apologética, y les agradezco de todo corazón, y que el Señor les bendiga el tiempo que dan para Huella Católica. Gracias. Perdón, hermano Noé, se te olvidó allo. Sí, no, Max, cuando tú te despidas lo puedes hacer, no hay ningún problema. Cuando tú te despidas, no, hazlo tú. Ya que eres el... Bueno, Max quiere, esto te va a costar $5 más, Max. No, pero Max, tú también, porque tú también participas el sábado primero que este anuncio le va a costar $5 más a Max. Max, no lo digas entonces. Quiero invitarlos a todos a un debate. Bueno, el sábado voy a estar en un debate aquí en Huella Católica. No sé la hora bien, pero estén pendientes de las publicaciones que vamos a estar haciendo en la comunidad del canal, y ahí vamos a subir el post. Max sí va a debatir a las 8 de la noche, hora de Nueva York, Estados Unidos. Va a debatir lo que es la sucesión apostólica, así que una invitación a todos que se hagan presentes. Max, puedes elegir a cualquiera de nosotros tres que te moderen, no hay ningún problema, tú eliges. Sí, el hermano Noé va a debatir antes que yo, aunque el hermano no ha fijado el horario, pero cuando esté fijo el horario se les va a avisar. Yo voy a hacer el post publicitario porque el hermano Noé va a debatir eso. Sí, yo voy a debatir, no se ha fijado ha sido el horario. Yo voy a debatir con un unicitario, así que... Dinos qué tema, para que todos sepamos. Voy a debatir el sacerdocio versus el pastoreo protestante, a ver cuál de los dos es bíblico, ¿no? Así que la invitación es para todos ustedes que nos están viendo. Y el domingo voy a volver a debatir con otro unicitario la Trinidad. Excelente. Para el domingo sí, no sé si tal vez Rodrigo quiera moderarme el domingo. Pues por mensaje nos ponemos de acuerdo, Rodrigo, tranquilo, no es necesario que me respondas ahorita. Y el sábado, pues creo que no sé si Max o Mónico, uno de ellos dos me va a moderar. Esto les va a costar otros $5 a los dos cada uno. Así que... al revés. Sí. Así que el Señor les bendiga a todos. Siempre los paso molestando a ellos en el grupo con esto. Max dice: luego me llamas. José Garro te está diciendo que le llames luego. Oh, está bien, mi panita en Costa Rica. Yo me despido de aquí, pues no del video, no, sino que de mi participación. Gracias una vez más. Que el Señor me les bendiga. Espero que los que nos hayan visto tomen apunte. Recuerden, usted que nos mira, usted que es cristiano católico, no me va a dejar mentir. Más de alguna vez lo han cuestionado sobre su fe. Y este canal es para eso, para defender la fe. ¿Qué va a hacer usted como cristiano católico? Venir y tomar apuntes de lo que nosotros le decimos. Y si el Espíritu Santo quiere, pues usted también en un futuro pues puede estar aquí en Huella Católica. ¿Quién ha dicho que no? Así que gracias a usted que nos mira. Me pareció un poco gracioso cuando vi al hermano Rodrigo a la entrada del video. Dije, van a pensar todos que están en el canal de Rodrigo. Pero no era así. Era Huella Católica, solo que pues saben que Rodrigo, quieras o no, también es parte de Huella Católica, y no lo vamos a negar, ¿no? Siempre nos acompaña y también pues, nos ha ayudado mucho, ¿no? Así que gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros, y pues, esta es tu casa también. Me despido, gracias a todos, y pues creo que cada uno de ustedes también se va a despedir.
Bueno, Noé, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero, para despedirme, recordarles en el Antiguo Testamento quién describió las relaciones de pareja entre hombre y mujer de la forma más bella, pues fue el rey Salomón. Él tuvo 1000 mujeres, contando entre esposas y concubinas. A duras penas, nosotros los hombres de este siglo podemos con una y ya nos estamos quejando. Sí, pero en el nuevo pacto, los que nos aconsejan sobre el matrimonio son célibes. Precisamente Pablo y Jesucristo son los que nos hablan del matrimonio. Y como tal, entonces debemos tener en cuenta que para la misma Biblia era importante lo que lo opinaban los célibes, hasta el punto del matrimonio. De hecho, el celibato es una ventaja porque pueden mirar el matrimonio desde fuera, ¿sí? Es como muchos dicen, muchos protestantes dicen que como un célibe va a aconsejar a un matrimonio, aconsejar sobre lo que no vive. Bueno, bajo esa misma dinámica, le podríamos preguntar a un pastor si puede, a un protestante, si puede aconsejar sobre el homosexualismo, pues porque a menos que no viva, no sea homosexual, no puede aconsejar sobre el homosexualismo, según esa misma lógica. O también podemos decirle que si él puede, tiene autoridad para aconsejar sobre las drogas, ¿sí? Porque si él no es drogadicto, ¿con qué autoridad va a aconsejar sobre la drogadicción a otro drogadicto? Es la misma lógica tonta, ¿sí? Porque en las universidades existen algo llamado carreras y un sacerdote se aborda el tema de la familia desde la filosofía, desde la teología, desde la psicología, desde lo social. O sea, él se prepara para atender este tipo de situaciones y eso también por medio del Espíritu Santo es capaz de dar consejo en estos temas, pues como vemos, Pablo fue capaz de dar los consejos más bellos sobre el matrimonio. Entonces, yo creo que es hora de que nosotros los católicos nos vayamos quitando la venda y viendo el celibato como algo malo, ¿sí? Porque tanto matrimonio como el celibato son dones, son regalos de Dios para sus elegidos, y a uno los elige, ¿sí? Les da digamos, la capacidad de tener hijos, de formar familia, y a otros les da la capacidad de abstenerse de esa familia, pero dedicarse completamente su servicio a Dios, incluyendo absteniéndose de relaciones sexuales que para él terminan siendo secundarias, que el reino de Dios para muchos pues es muy, es esencial, es el centro de sus vidas y viven el celibato. Para otros quieren, aman a Dios igualmente, pero lo glorifican amando a su mujer, respetándola, no andarse separando y casándose una y otra vez, como lo vemos en el mundo protestante, donde hay iglesias, donde hay gente que se casa en una iglesia y entonces, como ya se casó por esa iglesia, se separa y vuelve y se casa con otra mujer en otra iglesia de otra denominación, y así van saltando, haciendo turismo de denominación en denominación, y se casan y se separan varias veces. Entonces, tomemos conciencia de que el celibato es de Dios, el matrimonio es de Dios, son igualmente importantes y esenciales dentro de la iglesia de Cristo. En otras iglesias fundadas por hombres, de pronto el celibato no sea importante, pero sería antibíblico. Entonces, ¿dónde es la única iglesia donde se practica el celibato y el matrimonio a la vez? No solo a nivel secular, sino también a nivel del sacerdocio, porque como ya lo dijimos, en los otros ritos hay sacerdotes casados y hay diáconos en nuestro rito que son casados, y además en el 2008 muchas personas de la iglesia anglicana que eran sacerdotes anglicanos casados pidieron el ingreso al rito latino, al nuestro, se les dio un curso de actualización y se les ordenó como sacerdotes católicos casados. O sea que tampoco es que sea una prohibición como tal, porque tenemos actualmente sacerdotes casados
no solo en los otros 23 ritos, sino también en el rito latino. Muchísimas gracias a todos, feliz noche y gracias por escucharnos. Recuerden compartir este video si les gustó, darle like y suscribirse a este canal. Vamos a seguir la despedida entonces con Mónico y terminamos con Max. Sí, bueno, yo pues me quiero despedir indicando que pues como acabamos de evidenciar, el celibato sí es bíblico. Eso de que es el abuso sexual por causa del celibato es una conjetura malintencionada, o sea, bien intencionada, para hacer quedar mal a la iglesia, porque, bueno, seamos sinceros, yo estoy casado, no sé lo que es vivir en celibato, ¿sí? Y muchos pues creen que todo el mundo debe ser así, y no es así. El Señor es bien claro. Incluso esto es opinión personal. Si usted, hermano, o usted protestante, hermano católico o hermanito evangélico, si usted cree tener el don del celibato, no se obligue a casarse. Porque muchos de los problemas matrimoniales comienzan de esa forma, autoengañándose usted mismo. Eso es un engaño. O sea, si usted sabe que tiene el don de contingencia y no quiere casarse, pues no se obligue a casarse. Manténgase célibe. Si va a la iglesia, siendo célibe. No necesariamente tiene que ser sacerdote, pues tú puedes ir a la iglesia sin ser sacerdote. Pero bueno, si quieres ser sacerdote, gloria a Dios. Yo pues con esto me despido, así que muchas bendiciones, mis hermanos. Gracias por haberme invitado aquí. Y aparte de que posiblemente yo tenga también un debate para el sábado, todavía no se ha confirmado, pero les invito a los debates que van a tener mis dos hermanos aquí, el hermano Noé y el hermano Max, para que participen de eso también y vean y aprendan, porque lo importante de estos debates no es que vean a dos oponentes debatiendo, valga la redundancia, sino que aprendan tanto la doctrina evangélica y cómo defenderse uno de los ataques de los hermanos esperados. Así es sencillo. Usted con una libretita va anotando todo eso. Bendiciones, mis hermanos. Pasen buena noche. Bendiciones, Mónico, muchas gracias. Pasamos ahora con Max y creo que Noé tenía que decir algo más. Entonces, no, listo. Entonces pasamos con Max. Adelante, Max. Señores, hagan viral este video, así como dijo el hermano Rodrigo Calvo, en todas las plataformas de las redes sociales, pero no solamente eso, métanse al canal y vean videos, debates viejos de hace un año, hace 2 años. En este canal tenemos videos de predicaciones del hermano Noé, de Mónico. No solamente les sugiero que vean videos, los videos de los debates próximos que van a realizar, sino que pueden entrar a Huella Católica, ver la lista de reproducciones, ver los videos y hacer apuntes de cualquier cosa que ustedes tengan. Me gustaría que hiciéramos en el futuro un programa en vivo donde podamos contestar preguntas a los hermanos católicos. Estar todo el equipo de Vida Católica sería una buena idea. Eso lo vamos a hablar con el dueño de este canal, Noé Martínez, para ver si hacemos un día esto es una transmisión en vivo, donde estemos todos los apologistas y contestemos las preguntas, que el programa lo anunciemos con anticipación para que las personas ya tengan sus preguntas apuntadas en su cuaderno y nos hagan las preguntas, porque el propósito de nuestro canal es a la apologética, es defender la fe y ayudarle al hermano católico a defender su fe, contestar todas sus preguntas. Recen por nosotros para que este canal siga adelante, que Dios nos siga bendiciendo y que todo sea para la gloria de Dios. Así que muy buenas noches, queridos hermanos. Adelante, Noé. Bueno, Max, muchas gracias a ti, a Noé por invitarme, a Moniquillo Pillo, pues por invitarme a este programa. Espero que haya sido de edificación para todos ustedes, hayan aclarado sus dudas, hayan aprendido cómo responder frente a los cuestionamientos que hace el mundo protestante frente a el celibato, que ya vimos que es bíblico, es histórico, ¿sí? Y pues también es parte del magisterio. Entonces, tengamos la confianza de que la Iglesia Católica
está en la verdad revelada. Y no siendo más, les deseo feliz noche para todos, que el Señor les bendiga, denle like y compartan, y que viva Cristo Rey. Bye bye. Mónico se muere por responder esa pregunta. No le quiero- vamos a quiero frustrar la responder. noche. Mira, esto te va a costar $5 más, Mónico, pero dale. Miren, hermanito J.R. Rivers, creo que se llama. Rivers. Ese texto de Timoteo no está diciendo el hombre debe ser casado exclusivamente o para ser aspirante para el obispado debe ser casado exclusivamente. No. Lo que está hablando ahí es sobre la poligamia. ¿Por qué? Porque muchos de los que estaban convirtiéndose vienen del paganismo y es costumbre del paganismo tener más de una mujer. Además, también habla a los judíos, donde los judíos que se convertían al cristianismo, donde eran de varias mujeres, o sea, tenían varias mujeres divorciadas. Pues él exige, es una regla que pone, que el obispo, el episcopado, debe ser casado de una sola mujer. No dice que exclusivamente debe ser casado. Porque si fuese así, Pablo entonces estaría mal. Está bien, hermano. Ok, bendiciones.